Día del Hater. Cuidado con los spoilers. Ayer vi 2 capítulos de la segunda parte. Me puse a pensar en que como director probablemente 100 años de soledad podrías pensar que es el proyecto de una vida, ¿sabes? O sea, donde se pueden conjuntar todas las experiencias que has tenido como realizador en, en, en un proyecto que parecía en un momento imposible de convertirlo en audiovisual. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, yo obviamente cuando acepté este proyecto, cuando me invitaron a formar parte de este proyecto, tuve que inmediatamente hacer un viaje en el tiempo al primer encuentro con la novela, ¿no? Que uno, obviamente la novela sugiere muchas imágenes, sugiere escenas. Yo creo que suscita esa fantasía cinematográfica, ¿no? ¿Cómo será esta película? Y yo creo que todos hemos hecho esa película en la mente a medida que la vamos leyendo, ¿no? Y Sí. imaginamos diferentes tonos, tenemos diferentes personajes, construimos ese pueblo desde la distancia o la cercanía. Pues digamos que yo leyéndola como colombiano, todos hacemos ese ejercicio. Yo creo que la novela invita a eso. Entonces yo creo que la primera película que imaginé de 100 años de soledad la hice en el colegio, ¿no? En la mente. Y muchos lo hemos hecho así. Probablemente cuando nos encontramos con la serie, claro, vemos una película diferente. Y Laura en algún momento en ese estreno de esa primera parte decía que nosotros los realizadores de audiovisuales, de cine y de televisión, somos muy arbitrarios, ¿no? Porque le imponemos al espectador personajes, escenas, locaciones que antes, que no estaban antes y que empezamos a imponerlas desde ese momento. Eh, Cuando yo llegué a 100 años de soledad, había un universo en marcha, ¿no? Un universo audiovisual en marcha. Y yo aterricé en ese universo que probablemente era muy diferente a las veces que leía antes la novela, ¿no? Que me suscitaba otras imágenes. Pero era un universo igual de coherente, igual de poderoso, igual de exigente como un realizador. Entonces mi trabajo fue entrar en ese tren en marcha, ¿no? Eh, Siempre, desde cualquier perspectiva, la novela es tan poderosa que suscita muchas formas de contarse, ¿no? Y suscita muchas conexiones y suscita tantas cosas que ahí hay que acogerse a aquello que yo pienso que una adaptación de una obra literaria en lo audiovisual de ninguna manera puede ser fiel, es casi imposible que sea fiel, pero su exigencia es que sí que sea coherente, es decir, que sí conserve la coherencia y que se autoexija conexiones con la obra escrita que a veces son conexiones casi que mágicas, ¿no? Que son casi que tienen que ver con el sueño, con el trabajo de la imaginación, que es muy poderoso. Y bueno, yo creo que eso fue lo que me encontré cuando comencé a hacer estos episodios de 100 años de soledad, como una gran exigencia, ¿no? Y, Conectarme con y eso que había imaginado cuando lo leí. ya, también estando viendo los capítulos, me llama mucho la atención, Carlos, el tono con el que abordaron, porque como bien dices, es una novela monumental, lo que permite contar la historia desde distintos lugares y incluso desde distintos tonos, ¿sabes? O sea, la novela es tan mágica y tan rica en posibilidades literarias que a la hora de hacer una adaptación al audiovisual puedes irte por alguna decisión, por alguna vertiente. Lo que está increíble de la producción de Netflix que tú lideras con un conjunto de directores es que hay un tono increíble, parejo. Y yo lo que te quiero preguntar es qué tan complicado
es poder mantener ese tono que quiero suponer se pusieron de acuerdo los guionistas, porque es la base de todo esto, y tus compañeros directores. Sí, yo creo que este tipo de producción exige un trabajo en equipo. Es decir, algo tan descomunal, pues yo no había participado en una producción tan grande. Si hay que mantener una coherencia o algo, lo que tú has llamado tono, que yo creo que es el resultado de un trabajo en equipo. Obviamente, yo llego cuando ya viene un equipo de escritores trabajando, que ya en una primera parte hay dos directores que han construido un universo. Yo llego a trabajar con Laura en esta segunda parte y obviamente tenemos que tener acuerdos estéticos, es decir, es imposible que cada director ruede de la misma manera, que cada persona en el mundo ruede de la misma manera una escena, cada uno la interpreta o encuentra su propia manera de contarla, pero digamos dentro de un mismo lienzo, ¿no? Dentro de una misma serie de lienzos que es lo que pretendíamos, pues para que, digamos, que tuviera el ritmo, la elegancia y la coherencia con la obra. Yo siempre he pensado que por ejemplo, la forma de ver el realismo mágico o la forma de enfocar el humor, de atesorar el humor o la ironía que atraviesa toda la obra, es, digamos, el pulso sobre el cual todos nos movemos. Pero si hay un trabajo que exija trabajo en equipo por excelencia, es el audiovisual, es decir, porque no es el pintor enfrentándose solo a un lienzo, es realmente un equipo. Es un equipo de personas que hacen posible una farsa, ¿no? Una puesta en escena que es irreal y eso exige que todos entremos como en el mismo juego. Oye, ¿cómo se dividieron aquí los capítulos? Porque, ¿sabes que he conocido distintos procesos? De repente, hace poco, por ejemplo, estaba hablando con los directores de Cape Fear, ¿no? De esta serie de Apple TV que está basada en la película de Scorsese y en la novela de los 50. Y los directores se dividen por bloques los episodios. ¿Fue más o menos similar aquí en Cien Años de Soledad? Sí, claro, exactamente. Digamos que hay bloques y que corresponden con bloques históricos también, ¿no? Con bloques históricos que tienen que ver con la novela. Entonces, hacemos como un relevo. Básicamente es un relevo porque Laura comienza y cierra el relato y entre los dos hacemos como el nudo, pues como la parte interna de, de esa segunda parte. Entonces sí, son bloques y es un gran esfuerzo pues de la producción también de separar esto por bloques porque implica un esfuerzo de producción, pues un esfuerzo presupuestal, pero pues dio un gran resultado. Oye, y ya lo habías comentado, pero quisiera remarcarlo, esta sensación como director de que estás consciente que es imposible competir con el imaginario del lector. No puedes, creo yo, empezar a trabajar pensando que se va a competir con la imaginación del lector. ¿Recuerdas ese primer día de llamado, Carlos, de decir, ching, tengo este desafío de hacer 100 años de soledad, este hito de la literatura universal? Y pues voy a hacer mi versión, la versión del equipo, pues, pero formo parte del equipo. Sí, me acuerdo perfectamente porque digamos que nosotros teníamos la oportunidad de tener una muy buena preparación para esto. Es decir, tuvimos una buena investigación, una buena preproducción, hicimos un trabajo pues como a mucha conciencia con el asistente de dirección y el fotógrafo, de que íbamos a llegar muy preparados, con todo muy calculado, a sabiendas pues de que siempre en el camino ocurren cosas. Sin embargo, pues el primer día de rodaje, pues yo creo que estábamos todos, como se dice aquí, aculillados, ¿no?
porque nunca va a ser suficiente. Es decir, una preparación es muy importante, pero siempre en algún momento tienes que abandonarla porque tienes que comenzar a rodar. Y ya cuando estás rodando ocurren otras cosas que no están en tu control y la destreza es esa, como mantener el pulso, la coherencia y todo eso. Claro, yo creo que siempre en esta preproducción no podíamos dejar de investigar y de leer y de tener referentes, incluso universales, no necesariamente garciamarquianos, porque sabíamos que teníamos una gran responsabilidad en los hombros, ¿no? Eh, y pues cada vez respeto más la responsabilidad de los directores que hicieron la primera parte, porque abrir el telón yo creo que era el doble o el triple de culillera pues que sentíamos nosotros en ese momento, ¿no? Oye, otra cosa, Macondo también, o sea, es un elemento importantísimo a la hora de leer la novela porque pues todo el mundo crea su Macondo, que yo creo que ese es uno de los assets, ¿no? De este maravilloso autor, ¿no? De darle la oportunidad al lector de, a pesar de, con la descripción, poder construir este universo y este hábitat, ¿no? Donde los personajes se van a relacionar. Eh, ¿Qué opinas del Macondo de la serie? Creo que fue Eugenio Caballero, ¿no? El Sí. director de producción que pues es orgullosamente mexicano y un tipo sumamente talentoso y sensible. Bueno, hay algo muy importante en este Macondo y es que, claro, yo creo que todos hemos hecho el ejercicio o hemos acogido la conclusión de que Macondo es como una Latinoamérica pequeñita, ¿no? Que Exacto. Macondo es el pueblo que representa ni siquiera al Caribe colombiano, ni siquiera a Colombia, que Colombia además es andina, es amazónica, reúne todo eso, ¿no? Sino que uno lo puede empezar a extender y ese Macondo pues también en México, que también es Lima, que también es Quito. Empezamos a pensar como en una Latinoamérica, ¿no? Que es casi como una metáfora y todo eso, pero ahí yo creo que hay algo muy importante y es algo que se acoge a una frase que decía Tolstoy, es que habla de tu aldea y serás universal. Entonces yo creo que sí se consigue en este Macondo algo muy específico y es como hablar en esencia de un pueblo, claro, de un pueblo latinoamericano, pero de un pueblo en el que para nosotros es creíble que aparezca toda la contradicción, toda la ironía, todo lo que envuelve o rodea a una familia, ¿no? En un momento de crecimiento, en un momento en que llega el capitalismo. Entonces mira que, claro, yo vi todas estas fases, como todas estas etapas de Macondo, que pasaba de ser un conjunto de ranchos a un Macondo en el que ha llegado el capitalismo, en el que hay burdeles, en el que hay comercio. Y, y yo creo que ese Macondo que se construyó pues con el diseño de Caballero, pues acogió todo eso. Y para nosotros fue realmente muy fácil firmar en él y hacer la puesta en escena en medio de esa escenografía, de esa construcción. La construcción nos lo dio todo, es decir, nosotros no tuvimos ningún problema como para hacer esa representación y para imaginar aún más allá. Es más, yo siempre pensaba, ¿qué más hacemos? Yo sentía que teníamos que aprovechar más eso y eso usualmente no ocurre en un rodaje. En un rodaje uno está siempre como coartado de que no puedo ver más allá, que tiene limitaciones, pero acá no estaban. Entonces la limitación estaba en nosotros mismos. Con esto quiero, digamos, responderte que yo creo que el valor de ese Macondo lo pude entender yo al menos ya cuando terminamos de editar, que yo dije, lo tuvimos todo pues para hacerlo. Y, ya verán que es muy coherente lo que se hizo a nivel de diseño de producción.
Mm. Otra cosa, Carlos, así, palomita, ¿no? El reparto que no sean, por lo menos para los mexicanos, rostros conocidos. Creo que permite también al espectador entrar más fácil a la convención. Por ejemplo, mira, acaban de hacer La Casa de los Espíritus con un elenco hiper reconocido de intérpretes y creo que les quedó bastante bien, pero siento que una de las grandes decisiones creativas de Cien Años de Soledad es que los rostros no fueran tan conocidos por la audiencia, porque es más fácil ponerles nombre de esa manera. Es mi opinión. No sé qué pienses tú. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo eh, en esa perspectiva me siento muy cómodo, digamos, muchas de las producciones que yo he hecho a nivel de cine y de televisión y en las que he tenido esa decisión, yo siempre he pensado que la combinación de un elenco mixto, es decir, de un elenco profesional y reconocido con un elenco incluso no profesional y poco conocido, eh, yo creo que crea un clima, no solamente en la producción, sino para el espectador, un clima particular. Es decir, y por extensión hablo de las películas pues, que veo de Hollywood que traen miles de estrellas y a veces crean una coraza en la cual es difícil entrar. Yo creo que el trabajo de todos, de los actores y nuestro, era crear un universo eh, coherente y en el que el espectador fuera invitado a entrar sin ningún prejuicio y ¿por qué no? Pues digamos, las grandes estrellas no es que lleven exactamente la palabra prejuicio, pero sí arrastran otros personajes, arrastran creencias, ¿no? Arrastran la creencia de que no se puede zafar del personaje anterior y cosas que son a veces tópicos que se instalan sobre todo en los espectadores, no en uno. Eh, y esto fue una gran decisión, sin duda que fue una gran decisión porque la ambición del proyecto fue eh, hacerlo muy particular, digamos que crear un clima no solo de trabajo, sino para el espectador de un universo diferente. Trabajar con Dynamo, estimado Carlos, o sea, que es una gran productora, no solamente en Colombia, sino en México. Aquí han hecho cosas fantásticas. Tú como director, como realizador, ¿cuál es tu estándar? ¿Qué es lo mínimo que debe de proveerte una productora para que tú puedas trabajar de una manera libre, a gusto, ¿no? Creativa? Yo creo que la palabra clave es la confianza, es decir, que haya un canal de comunicación de confianza. Es decir, porque una producción es un sistema generador de problemas, es decir, de todos los días las producciones se enfrentan con dificultades. Es decir, siempre surge algo, ¿no? Siempre, por más que lo planees, siempre va a haber algo y en esas circunstancias, para resolver un problema, yo creo que tiene que haber canales abiertos de confianza y a veces las estructuras, pues, o digamos, las pequeñas burocracias que hay en la producción a veces como que bloquean esas comunicaciones y, y para mí eso es muy importante. Es decir, no solamente que se pacte, sino que se cumpla, ¿no? Y la, ese contacto que ya es de confianza, pues que ya es de franqueza, pues es a veces lo que salva a la producción de problemas y cosas así. En el caso de Dynamo, pues he trabajado con ellos desde hace muchos años y ese canal existe. Y claro, el otro muy importante es el del respeto, ¿no? Respeto mutuo, porque yo creo que los realizadores también debemos reconocer los esfuerzos y las dificultades de la producción, ¿no? Que también eso es una máquina generadora de problemas. Entonces, es una cuestión mutua. Y había una especie de tabú, Carlos, no sé si estés de acuerdo conmigo, de que estas obras latinoamericanas de carácter también de impacto en todo el mundo son intocables, ¿no? Se hizo hace muchos años una versión de La Casa de los Espíritus bastante fallida, a pesar de que había
muchísimo talento, ¿no? Un gran director ahí. Se ha tratado de hacer obras de Gabriel García Márquez en cine con resultados bastante regulares, algunos catastróficos. ¿Tú crees que la experiencia de contar estas historias de manera episódica, epistolar, capitular, provee de una posibilidad de poder llegar a la esencia de lo que el autor realmente quiere contar? Yo, a ver, esto es un gran tema pues para discutir. Yo creo que es inevitable, probablemente hace algunos años que teníamos menos pantallas que ver, que teníamos el cine y la televisión abierta, por ejemplo, digamos que habían obras que no ni siquiera se tocaban ni se pensaban adaptar. A medida que se fue ampliando esto y las posibilidades de la producción también, es decir, de que la tecnología ofrece más ventajas narrativas y todo esto, pues claro, uno empieza a hurgar y a curiosear novelas o obras literarias que se consideraban intocables porque realmente lo eran, digamos que técnicamente no eran posibles. Tuvo que pasar bastante tiempo para que se pudiera hacer Cien años de soledad en Colombia, ¿no? Era algo que casi que exigía Gabriel García Márquez en su momento. Eh, Aún así, pues, que te había hablado de que más que ser fiel, ser coherente, yo creo que a mí lo que me parece bueno de todo esto, si se da, es que el público se acerque a la literatura. Exacto. Entonces, eso sí me parece importante y aunque en algún momento se mire esto con desdén, pues yo creo que en el caso de Cien años de soledad, creo que está demostrado de que sí, el público volvió a la obra, ¿no? Como que volvió a comprar la obra, volvió a leerla y los debates que se generaron fueron importantes porque la gente revisitó la obra y eso sí me parece importante porque yo creo que en esta sociedad tan llena de distracciones, tan carente de reflexión, como que tan devota a la información rápida, fácil, al scrolling, tomarse un momento de abrir un libro y tener un monólogo interior es muy importante, es decir, sobre todo para los jóvenes. Entonces, si algún joven, después de ver Cien años de soledad, eh, va y busca el libro en la biblioteca o lo compra y se toma un tiempo de leerlo y tener un monólogo interior, yo creo que eso es parte de salvar al mundo de hacia dónde va. No Y puedo estar más de acuerdo contigo, de verdad. Te voy a decir una cosa, lo que va a provocar esto, o lo que está provocando, es que seguramente se hagan clips en TikTok, ¿no? Que es una aplicación que yo no uso, no sé si tú usas la red social, no, pero eso le va a llegar a un jovencito o una jovencita. Y estoy seguro, Carlos, que de alguna manera a más de uno le va a llamar la atención y va a ir al libro. Se está pasando ahora un fenómeno que realmente me entusiasma muchísimo, que es que los jóvenes están regresando a la lectura, a lo mejor de una manera un poco atípica, no como la que nosotros conocimos, pero están volviendo a leer y eso me entusiasma muchísimo, la verdad. no, y yo creo que es una forma de resistencia, ¿no? Es una forma de resistencia que nosotros tenemos el compromiso dentro de este arte o dentro de este oficio. Y claro, pues viendo la tormenta que se cierne, tormenta informativa de contenidos que se cierne sobre nosotros, porque insisto en que ese monólogo interior, eso que Tarkovsky recomendaba a la gente que le pedía consejos para ser cineasta, que él decían, aprendan a estar solos. Eso está desapareciendo en esta sociedad Oye, última pregunta, Carlos. A ver, después de vivir esta experiencia, de estar involucrado, inmerso en este universo, en este imaginario tan especial, ¿de qué va desde tu punto de vista Cien años de soledad? uf, sabía que esa pregunta iba a aparecer en algún momento. Yo creo que en algún momento
uno podría hablar de la soledad, ¿no? Es decir, es como pero realmente no va de eso. Yo creo que 100 años de soledad va de la contradicción humana, ¿no? Va acerca de la permanente contradicción humana y sobre la cual el relato ironiza. Esto es una respuesta como muy por encima de un montón de cosas que también he pensado, pero además que coincide con otras, ¿no? Borges bien decía que en el mundo habían 6 o 7 relatos y que los demás estaban como eclipsados entre ellos. Pero yo creo que 100 años de soledad es algo que habla de la contradicción. Perfecto. Fue un placer haber platicado contigo esta mañana, Carlos. El mío, Oscar. Te felicito de verdad por este trabajo que finalmente derivó en algo tan hermoso, ¿no? Y tan conmovedor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias. Fuerte abrazo. Bye bye. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.